Antes de pasar el ejemplo, puedo mencionar de que también la cuadrática la podemos tener en función de teta, que es la fracción de corte. Aquí, como se puede observar, A está en función de teta y no de x0, igual que B y C. Y la solución de esa cuadrática para la pureza de la sustancia permeada. Las dos raíces obtenidas, una de ellas tiene que estar entre 0 y 1, que sería la pureza correcta. Muy bien, entonces vamos a trabajar aquí con la permeabilidad para un modelo de mezcla completa para la separación de gases con una membrana. La permeabilidad de un compuesto se define por PM, ya sea de A o de B. Y para eso vamos a trabajar con la solubilidad primero y después con la difusividad de A en B. Veamos cómo se define primero la solubilidad de A para un sólido. Entonces, la solubilidad está dado por la letra S y tenemos las siguientes unidades. Aquí tenemos solubilidad del gas para un sólido es igual a los metros cúbicos de soluto de A condición y de presión y temperatura estándar, es decir, a 0 grados centígrados y una atmósfera, por metro cúbico de sólido, como se ve en la figura, y por unidades de atmósfera en presión parcial. En el sistema CGS, estas unidades lo podemos representar como centímetros cúbicos de soluto de A condición y temperatura estándar, por centímetro cúbico de sólido, por atmósfera de presión parcial. Sin embargo, para poder hacer los cálculos es necesario tener la concentración de A y no solubilidad de A nada más. Entonces, para tener esta concentración de A es importante multiplicar la solubilidad, que acabamos de verlo aquí en la parte superior, y multiplicarlo por la presión parcial. Entonces aquí se nota de que los metros cúbicos de soluto de A por metro cúbico de sólido nos da la concentración de A. Para eso hay que multiplicar la solubilidad por presión parcial. Entonces, al multiplicar la presión parcial que está dada en atmósferas por la presión parcial misma, se nos van a cancelar las atmósferas. Entonces aquí se nos cancelan las atmósferas con las atmósferas. Es importante también enfatizar de que la alimentación está dado en mol por segundo y entonces hay que hacer la conversión de los moles de A, pasarlos ya sea a metros cúbicos o a centímetros cúbicos. Y vamos a usar la siguiente conversión de 22.414 metros cúbicos de soluto de A condición de presión y temperatura nos va a dar 1 kilomol. Hay que hacer la siguiente conversión. Veamos aquí. La concentración de A va a estar dado por los kilomoles de A condición y temperatura estándar para soluto de A dividido entre 22.414, que es el factor de conversión, por metro cúbico de sólido. Es lo que nos quedaría en la concentración. Eso sería entonces CA. Entonces la selectividad de permeación está definida por alfa B y está dado por la permeabilidad entre permeabilidad de B. Veamos cómo se hacen los cálculos. Y ahora sí podemos pasar a la siguiente parte de cómo definimos la ley de Fick. Bien, entonces aquí sustituyendo las concentraciones en la ley de Fick para mezclas para membranas densas, en este caso nos quedaría de esta forma: el coeficiente de difusión de AB multiplicado por el CA1, pero CA1 no es más que la solubilidad multiplicado por la presión parcial en 1 menos la solubilidad otra vez por la presión parcial en 2, y lo que tienen en común es el denominador, que en este caso es el de 22.414 y luego multiplicado por Z2 menos Z1, que representan el espesor de la membrana. Y lo que a nosotros nos interesa, básicamente, la permeabilidad. Entonces la permeabilidad se va a obtener de la difusividad y por la solubilidad. Saquemos el factor común aquí a S, entonces queda difusividad de AB multiplicado por la solubilidad y por la presión parcial en 1 menos la presión parcial en 2 y dividido entre 22.414 multiplicado por T. En este caso T es el espesor, lo comentamos. Y bueno, aquí vamos a ver de que la permeabilidad está aquí de la multiplicación de la difusividad por la solubilidad. Entonces, despejando la permeabilidad de A, nos queda así. La permeabilidad de A es igual al flux, en este caso Na, multiplicado por 22.414 por el espesor y dividido entre la presión parcial de A en 1 menos la presión parcial en 2. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir las unidades. El flux de A, como sabemos,
nos representa a los kilomoles de A condiciones STP, y luego multiplicado por 22. 22.414 no son más que metros cúbicos STP, y divididos por un kilomol de A. Ok, y luego multiplicado por el espesor, que en este caso van a ser los metros nada más, y dividido entre la presión parcial, van a ser en atmósferas, pero nos falta todavía las unidades de flux en segundo, pero también en metros cuadrados de área de membrana. Lo que vamos a tener nosotros van a ser nada más los metros cúbicos, porque los kilomoles de A se cancelan con los kilomoles de A, aquí STP nos faltó, y también se cancelan. Entonces queda como metros cúbicos del componente A, STP, por el espesor, dividido entre segundo, metro cuadrado y atmósferas. Que esto tiene una equivalencia a tener en centímetros cúbicos el soluto A condiciones STP, multiplicado por el espesor en centímetros, dividido entre segundos, centímetros cuadrados de membrana, y en centímetros de mercurio. Básicamente serían las unidades que vamos a trabajar para pasar a barrel. Entonces aquí se ve que este es el flux NA. ¿Qué es esto de aquí? Y bueno, multiplicado por el espesor y la presión. Entonces lo que podemos decir es que la permeabilidad de un metro cúbico del soluto A condiciones de presión y temperatura estándar, multiplicado por el espesor, dividido entre segundo, metro cuadrado de área de membrana, y luego multiplicado por las atmósferas en presión parcial, esto equivale a 10 a la 4 centímetros cúbicos del soluto A condiciones de presión y temperatura estándar, por el espesor de la membrana en centímetros, el tiempo en segundos, centímetro cuadrado de membrana. Y podemos decir ahora que un barrel equivale a 10 a la menos 10 centímetros cúbicos del soluto A condiciones de presión y temperatura estándar, por el espesor en centímetros, dividido entre segundos, centímetro cuadrado, y en centímetros de mercurio. Y bueno, básicamente con esto estamos entendiendo cuál es la equivalencia de un barrel en el sistema CGS. Y ya con esta información vamos a resolver un problema que se muestra a continuación. Muy bien, vamos a resolver ahora un problema de la permeación de gases utilizando una membrana de mezcla completa, y tenemos acá ya nuestro diagrama. El problema dice así: está separando una mezcla gaseosa por permeación de gases en un sistema perfectamente mezclado. La alimentación contiene 18% mol de CO2. El fraccionol sería 0.18. Y con un 82% mol de metano. XFDB 0.82. Las permeabilidades de la membrana son: la medida de agua para el CO2 es igual a 15 barrel, que equivale a 15 por 10 a la menos 10 centímetros cúbicos a condiciones de presión y temperatura estándar, por el espesor de la membrana, dividido entre centímetros cuadrados, segundo, y centímetros de mercurio. Por otro lado, la permeabilidad del compuesto B tiene un valor de 0.48 barrel, y las mismas condiciones aquí.
La selectividad alfa asterisco AB tiene un valor de 31.25, que no es más que la división de la permeabilidad de A entre la permeabilidad de B. El espesor efectivo de la membrana es de 1 micra. Vamos a colocarle su espesor. También nos dicen, se trabaja con una presión en la alimentación, también conocida como presión alta, y es igual a 60 atmósferas. Por otro lado, la presión baja, igual a 3.3 atmósferas. Y como es un sistema perfectamente mezclado, tendríamos aquí ubicados nuestros agitadores, tanto en la alimentación como en la parte ya de la salida, para que se pueda tener finalmente la pureza o las condiciones de operación dadas. También nos dicen que la alimentación es de 2.1. Colocar aquí F es igual a 2.1 mol a condiciones de presión y temperatura estándar, STP, sobre segundo. Nos dan una teta. La teta aquí sería la fracción de recuperación o la fracción de corte, igual a 0.3. Y nos piden el primer inciso que encontremos la pureza del permeado, que sería en esta parte. Bueno, pues vamos a trabajar para poder encontrar la YP. Para encontrar la YP, que será la fracción de la fase gaseosa, primero hay que encontrar los coeficientes de la cuadrática. En este caso viene siendo A, B y C. Es importante notar que estas A, B y C pueden estar en función ya sea de X0 o también podría estar en función de la teta. Para este caso en específico, aquí lo que se puede observar es que tenemos nuestro sistema en función de teta. Entonces vamos a quedar con las funciones de A, de B y de C para esta fracción de corte. Entonces vamos a colocar aquí los coeficientes en función de teta. Bueno, y una vez que ya tenemos aquí los coeficientes de la cuadrática, la solución de la cuadrática quedaría de esta manera. La YP para la raíz 1 y raíz 2 queda igual a 2a en el denominador, y arriba es menos b más menor la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac. Bien, y ya con esto encontraríamos entonces nuestra YP en 1 y nuestra YP en 2. De estas dos raíces hay que encontrar la YP, la que sea mayor que 0, mayor o igual que 0, y la que sea menor o igual que 1. Porque estamos hablando de una fracción mol. Y hay que elegir cuál de estas dos raíces está en este intervalo de fracción. Bueno, pues vamos a proceder aquí a sustituir los valores de teta, que teta ya lo conocemos, que es de 0.3, pero R no lo tenemos. R no es más que la relación de presiones. Vamos a hacerlo en esta parte. Relación de presiones es la presión baja entre la presión alta. Presión baja es de 3.3, presión alta es de 60 atmósferas. Esta división da 0.055. Entonces ya tendríamos R, y alfa B no es más que la selectividad en el equilibrio, que en este caso es de 31.25, que viene siendo la división de 15 entre 0.48. Y es lo que estaremos sustituyendo aquí. Procedamos a sustituir los valores. A es igual a teta, 0.3, más R, 0.055, menos 0.055 por 0.3, que es teta, menos 31.25 por teta, 0.3, menos 31.25 por R, 0.055, menos 31.25, 0.055 y por 0.3. Al hacer esta operación A, da un valor de menos 10.23. Lo pueden verificar ustedes en su calculadora. Vámonos con el cálculo de B. B va a estar dado por 1 menos
punto 3 menos XF, que en este caso va a ser del compuesto A, punto 18 menos R, punto 0.55 más punto 0.55 por punto 3, que vale teta, más 31.25 por punto 3 menos 31.25, luego por punto 0.55 y luego por punto 3, que es lo que vale teta. Y al hacer este cálculo da 16.68. Bueno, vamos ahora con el valor de C. Aquí queda como menos 31.25. Lo multiplicamos por XF, que en este caso es del compuesto A y es del punto 18. Haciendo el cálculo para C, da de menos 5.625. Lo pueden verificar. Sustituyendo A, B y C aquí, lo podemos hacer en esta parte. Queda como menos 16.68 más menos la raíz cuadrada de 16.68, todo eso al cuadrado menos 4 veces A, menos 10.23, y lo multiplicamos por C, menos 5.625, y lo dividimos entre 2 por A, menos 10.23. Al hacer el cálculo de las raíces en la fórmula general, entonces la YP1 les daría .4764 y la otra raíz de 1.1540. Esto significa que ya eligiendo la pureza para el caso de la solución permeada, su pureza debe ser entre .4764 porque está entre 0 y 1 de fracción mol. Y nos quedamos con esta YP en 1. Y con eso estamos contestando este primer inciso. Bien, ahora para el inciso B, nos están pidiendo la composición del retenido, que estaría en esta parte, que le pertenece al desecho o al retenido. Y es lo que no se premió de la composición de la alimentación. Bien, para poder calcular X0, vamos a hacer un balance primero general. Y nos queda de esta manera. F igual a L0 más VP. Así nos quedaría nuestro balance, y ahora vamos a hacer un balance para el compuesto A, que viene siendo el que más se permea. Aquí lo podemos observar. Compuesto A. Incorporando aquí las fracciones mol, queda así como F por XF igual a L0 por X0 más BP con su YP. Y lo que queremos es encontrar la X0. Bueno, para encontrar X0 vamos a dividir todo entre F, igual aquí. Pero también podemos observar de que podemos hacernos de L0. L0 se define como 1 menos teta por F. Mientras que BP lo vamos a obtener aquí de la fracción de corte o fracción de recuperación. Despejamos BP y nos queda teta por F. Si vamos a estudiar aquí la equivalencia de cada uno de los flujos molares. L0, como dijimos, es 1 menos teta por F dividido entre F y multiplicado por X0 más BP. BP es teta por F y luego lo multiplicamos por YP y lo dividimos entre F. Aquí se puede ver que cancela esta F con esta F. Aquí se cancela esta F con esta F también, y esta F entre esta F. Podemos ya despejar ahora sí X0. Entonces la X0 nos queda de esta forma. X0 va a ser igual a XF y tenemos todo. Por lo tanto, X0 es igual a XF, punto 18, menos teta, punto 3,
por YP, que ya lo elegimos hace un momento, punto 4764, y lo dividimos entre 1 menos punto 3. Y al hacer este cálculo, x0 nos va a dar un valor de 0.0529, y este sería el resultado de la fracción del retenido o de desecho. Ahora, del inciso C, están pidiendo que encontremos el área de la membrana en metros cuadrados. Lo vamos a determinar mediante el flux. Sabemos nosotros de que el flux de A no es más que la velocidad en A dividido entre el área de la membrana. Pero el flux se determina mediante la ley de Fick. Como sabemos, la ley de Fick está determinada por la permeabilidad de A dividido entre el espesor y luego multiplicado por el gradiente de presiones parciales. En este caso tendrá que ver la presión parcial que está en la entrada y la presión que está en la salida. Y nos quedaría de esta forma, es decir, la presión alta multiplicado por su x0 menos la presión baja multiplicado por su fracción del permeado, que esto a su vez, y esta velocidad molar está determinada por la velocidad del permeado por su fracción mol, y bueno, dividido entre el área de la membrana. Bien, lo que vamos a hacer es despejar el área de la membrana. Esto quedaría multiplicando y el flux quedaría dividiendo. Entonces queda el flujo del permeado multiplicado por su fracción del permeado y dividido entre NA. Sustituyendo lo que vale NA, queda de esta manera. Pero BP, como ya se dijo, no es más que θ por flujo de la alimentación. θ por F por YP, pero dividido entre la permeabilidad de A entre espesor multiplicado por la presión parcial en la alimentación, por la presión alta por su fracción menos la presión baja por su fracción del permeado. Y lo que nos queda hacer es sustituir los valores. Θ, en este caso vale 0.3, lo vamos a multiplicar por F. Esto vale 2.1 mol STP por segundo. STP sobre segundo. Como se puede observar, aquí tenemos en segundo el tiempo, entonces estos segundos se quedan. Pero lo que sí hay que eliminar aquí, básicamente serían los centímetros cúbicos. Entonces hay que pasar estos moles a centímetros cúbicos. Y para eso hagamos la siguiente operación. Podemos decir entonces de que 1000 mol STP equivale a 1 kilomol STP. Luego, sabemos de aquí 1 kilomol STP equivale a 22.414 por 10 a la 6 centímetros cúbicos STP. Y luego lo vamos a multiplicar por YP, que en este caso es 0.4764. Y en el denominador vamos a sustituir lo que vale la permeabilidad en las unidades que corresponden, y no en barras, sino directamente ya la transformación aquí, centímetros cúbicos STP, centímetros que es el espesor de la membrana, centímetros cuadrados que es el área de la membrana, el tiempo y centímetros de mercurio. Es importante notar aquí de que centímetros cúbicos, centímetros cuadrados y segundos equivale al flux. ¿Vean? Entonces permeabilidad aquí viene siendo igual a 15 por 10 a la menos 10 centímetros cúbicos STP por centímetro, y lo vamos a dividir entre centímetro cuadrado por segundo por centímetro de mercurio, luego multiplicado por la presión alta, en este caso 60 atmósferas. Lo vamos a multiplicar por x0, en este caso x0 .0529 menos presión baja, 3.3 atmósferas, lo multiplicamos por YP, .4764.
todo eso dijimos que están en atmósferas, lo tenemos que pasar a centímetros de mercurio. Aquí podemos decir que 0.01316 atmósferas equivale a 1 centímetro de mercurio. Entonces se cancela atmósferas con atmósferas y nos quedan los centímetros de mercurio, nada más. Y falta incorporar el espesor. Metemos aquí el espesor, y el espesor pasándolo a metros, sabemos que el prefijo micro equivale a por 10 a la menos 6. 1 por 10 a la menos 6 metros. Y lo vamos a pasar a centímetros. Sabemos de que un metro equivale a 100 centímetros. Bueno, este cálculo lo que va a pasar es que va a quedar como por 10 a la menos 4, porque aquí hay dos ceros, entonces es 1 por 10 a la menos 4 centímetros. Y lo vamos a colocar aquí, 1 por 10 a la menos 4 centímetros. Y ahora lo que queda es ver las unidades que sí se cancelan. Mol con mol, kilomol con kilomol. También se tienen aquí los centímetros cúbicos de STP, se cancelan STP con estos centímetros de STP. Luego los centímetros de mercurio con los centímetros de mercurio. Los segundos que están dividiendo también aquí se cancelan, están en el denominador. Y bueno, los centímetros cuadrados se quedan, pero también que hay un centímetro, este centímetro del espesor se cancela con este centímetro del espesor que viene de los barrer. Y bueno, los centímetros cuadrados son los que prevalecen. Al hacer este cálculo da de 3.684.286.56 centímetros cuadrados. Vamos a hacer la conversión a metros. Lo llevamos todo al cuadrado. Aquí sabemos de que 100 centímetros equivale a un metro. Por lo tanto, al hacer este cálculo, da un valor de 368.42 metros cuadrados. Y esa sería la respuesta. Muy bien, y ahora aprovechando aquí nuestra expresión de flux para el compuesto A, en este caso A viene siendo el CO2 y B es el metano, nos queda así, flux para el CO2 viene siendo igual al flujo molar de A dividido entre el área de la membrana. Para esto lo habíamos definido también, flujo molar, que la velocidad molar de A era igual flujo del permeado multiplicado por YP y dividido entre área de la membrana. Sustituyendo lo que vale BP, aquí BP no es más que teta por F y luego por YP y lo dividimos entre área de la membrana. Hagamos el cálculo. Esto queda igual a teta. Teta es 0.3, nos lo dan como dato desde el inicio. Luego la alimentación 2.1 mol a condiciones de presión y temperatura estándar sobre segundo. Y luego lo multiplicamos por YP, 0.4764. Lo dividimos entre área de la membrana. Vamos a dividir entre 378.428 metros cuadrados. Aquí vamos a cambiar los moles a kilomoles. Entonces hacemos la transformación. Sabemos de que 1000 moles STP equivale a 1 kilomol STP. Muy bien, aquí entonces se cancelan estos moles con estos moles. Y aquí aprovechando vamos a convertir los segundos a horas. Entonces 3600 segundos equivale a 1 hora. El flux para el CO2 es igual en kilomoles del compuesto A sobre hora y metro cuadrado. Bien, haciendo el cálculo aquí, da un valor de 0.00293 kilomoles de A sobre hora metro cuadrado. Muy bien, jóvenes, y con esto estamos terminando nuestro problema.